Buenas noches, queridísimos hermanos. Gracias por su asistencia. Buenas noches también a nuestros amigos que nos acompañan de forma virtual. Agradecer a Dios de esta forma que tenemos ahora de poder comunicarnos y que llegue a más lejos, ¿no? Las palabras que a veces necesitamos de consuelo. Sean siempre bienvenidos a la casa, al Hogar Espírita Martín de Porres, que estamos teniendo las actividades, especialmente la del día jueves, como hoy, que son las conferencias públicas. Más adelante ya se irán comunicando las otras actividades que se van a ir abriendo. Por el momento tenemos la actividad del día jueves, un día como hoy, que es la conferencia pública. Vamos a ponernos en actitud, vamos a pedir la lectura primero a nuestro hermano Flavio. Buenas noches a todos. Un mensaje del libro Vida Feliz, de Divaldo Franco, psicografado por Juana de Ángeles. El cuerpo merece cuidados para ser preservado sano. Despreciarlo bajo cualquier forma o pretexto es acto de rebeldía contra Dios, que nos lo concede con la finalidad de obtener crecimiento íntimo y elevación moral. Sin activarlo con exageraciones o vivir para él conforme hacen muchas personas. Resguárdalo y protégelo, amándolo de forma que se prolongue la existencia útil. El cuerpo es el burrito que carga el alma en la tierra, conforme enseñaba San Francisco de Asís, merecedor de ternura y afecto. Vamos a invitarlos a la oración. Quien quiera puede cerrar los ojos, concentrarse. Vamos a respirar profundamente para estar aquí con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Amado Dios, amado Jesús, estamos aquí una vez más agradecidos de estar en tu presencia, en tu casa. Gracias, hermanos de la espiritualidad que nos ayudan en estos momentos. Gracias, Jesús, que siempre nos acompañas en nuestras actividades para poder esclarecer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Agradecemos infinitamente por las bondades de cada día. Respirar, pensar, emocionarnos. Todas las actividades que a veces son tan pequeñas y tan rápidas, pero que no sucedería si no fuera por el amor de Dios, su perfección en la realización de nuestra máquina, de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por estar en nuestros pensamientos, por ayudarnos a tomar decisiones, por hacernos sentir alegrías y por salir del dolor con solo pensar en ti, Señor. Guíenos, intúyanos en esta conferencia, porque solo tú, Padre amado, conoces los rincones de nuestra alma y de nuestro pensamiento. Aclárenos. Pedimos también la inspiración para nuestro hermano Eduardo, que dará la conferencia hoy día. Muchísimas gracias, Padre amado, por permitirnos llegar hasta aquí
porque si hemos llegado, es tu voluntad, Señor. Haz que seamos más humildes cada día y que cada día seamos un día mejor que ayer, cada día mejor. Gracias, Jesús, hermano mayor. Gracias, Padre amado. Así sea. Buenas noches a todos, bienvenidos. Un gusto verlos acá nuevamente. Ya hemos retomado, pues, ¿no? Las charlas presenciales y a la vez hemos mantenido, pues, ¿no? A través del Zoom. Así que saludamos también a todos los que nos están viendo ahora a través del Zoom. La noche de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. No sé si ustedes saben, pero hoy, 26 de agosto, acá en Bolivia, se celebra el Día de la Dignidad del Adulto Mayor. ¿Sabían ustedes de eso? Pues yo me enteré estos días también. De verdad que no lo sabía. Y haberme enterado de eso, pues yo pensé y justo traje para conversar el día de hoy sobre ese tema, pues, ¿no? Que son nuestros padres y nuestras madres, el amor filial. Entonces vamos a tratar de entender esta noche todos juntos, cuál es nuestro compromiso. Vamos a tratar de entender esa fase de la vida de la cual todos nosotros pasaremos y ya hemos pasado, porque aquí estamos en una casa espírita, pues, ¿no? Y la reencarnación es uno de los principios básicos de la doctrina espírita, de la cual nos indica, nos informa y nos asegura de que nosotros ya hemos vivido anteriormente, por lo cual la fase de vejez del adulto mayor ya la hemos vivido también y la viviremos muchas y muchas otras veces. Así que la intención hoy es de que compartamos información importante para transformar, para que nos transformemos, para que podamos contribuir, para que podamos orientar, para que podamos educar a nosotros y a nuestro alrededor acerca de ese tema tan importante, pues, ¿no? Que es el amor que tenemos a nuestros padres y madres y a todas personas que están pasando por esa fase natural, difícil también, pues, de la vida presente, de la vida terrestre, pues, ¿no? Así que vamos a compartir esta noche información bastante valiosa. Solo un minutito que vamos aquí para poder avanzar con las diapositivas. En el capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo, es básicamente donde hemos retirado todas las informaciones que vamos a ver esta noche. Y el primer texto, o la primera parte de ese capítulo dice así: honra a tu padre y a tu madre. Sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, no hagas mal a nadie, honra a tu padre y a tu madre. O sea que en los 10 mandamientos hay uno específico que habla sobre eso. Y debe tener, o por lo menos nos debe llevar a tener por lo menos una cierta curiosidad para entender por qué Moisés recibió ese mandamiento específico. ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué es lo que quería? ¿Y por qué decía que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Y cómo lo traemos para hoy? Estamos hablando de Moisés, que estuvo más o menos unos 1500 años antes de Jesús. Así que estamos hablando más o menos de 3000 y algo años atrás, ¿no? En que Moisés en el monte Sinaí recibió los 10 mandamientos de manera mediúnica, pues, ¿no? Como un mensaje de Dios, como reglas que deberíamos utilizar, pues, ¿no? Para la salvación o para tener una vida correcta, pues, ¿no?
Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largo tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Ahí nuevamente, pues, cuando decimos tener una vida larga, debemos entender que no es solo una vida material, que la que nos estamos y lo que se menciona es una vida espiritual, ya que sabemos que en una sola vida, en una sola encarnación, en una sola existencia, el poco tiempo que estamos, y más aún en aquella época, se vivía mucho menos de lo que se vive hoy por las condiciones, pues, ¿no?, normales de la sociedad, de la estructura y de toda la parte científica de medicina que se tiene hoy, se vivía mucho menos antes. Entonces, esa larga vida depende o sería beneficiosa si es que se cumpliera con esos mandamientos, donde honrar a tu padre y a tu madre era uno de ellos. Honrar a tu padre y a tu madre es la consecuencia de la ley general de caridad y de amor al prójimo. Porque no se puede amar al prójimo sin amar a su padre y a su madre. A ver, debemos comprender que el amor, o debería ser de esta manera, debe ser o tiene que ser desarrollado dentro de nuestras casas primeramente, en nuestra familia, donde debe florecer ese amor de ambas partes, de los padres y de los hijos, por los cuidados que los padres y las madres extienden a sus hijos, y luego del sentido contrario, donde los hijos extienden ese amor adquirido en los primeros años de vida, en toda la vida, hacia sus padres, cuando la situación de vulnerabilidad se invierte, podemos decir así. Cuando ya por el cansancio, por la limitación del cuerpo, pues no, por la dificultad inherente del periodo de vejez, es el momento del hijo retribuir, dar y devolver el amor que haya recibido. Si aprendemos eso en la casa, eso se extiende a la sociedad, se extiende a las demás personas, a los demás adultos mayores que convivimos. Pero lamentablemente vemos que no es así, y que nos falta bastante para aprender. Parte de eso es el papel, la necesidad de la casa espírita en traer información valiosa para que podamos entender y comprender. Al momento que nosotros entendemos, comprendemos las razones de la vida, el mecanismo de la vida, los motivos por que las cosas ocurren, y eso el espiritismo nos explica de manera bastante clara y lógica, nos proporciona también construir una lógica mental, haciendo con que nos transformemos. Aunque el sentimiento a un principio no esté presente, que podría no estar, por inúmeras situaciones, por nuestra misma inferioridad, por nuestros defectos, por nuestras situaciones de las cuales también estamos aprendiendo. Pero el espiritismo nos mostrará de una manera lógica. Obviamente que el libre albedrío que tenemos, la tomada de decisión es nuestra. Pero el camino, la orientación es y será dada por el espiritismo. Por eso la importancia en los días actuales de traer información que va a contribuir para nosotros, para nuestros padres y madres y para los adultos mayores que nos rodean, y que vamos a entender. Y al entender, actuamos de manera diferente. La palabra honra, porque eso es lo que dice, ¿no?, en el mandamiento, honrar a su padre y a su madre. La palabra honra, que viene de honrar, significa estima y respeto de la dignidad propia. Y ahí busqué en internet por qué decía que hoy es el día
de la dignidad del adulto mayor. Porque en otros países hay otras fechas, y hay una fecha mundial, si no me equivoco, es en noviembre, en que es el Día del Adulto Mayor, y nada más. Pero acá en Bolivia decía la palabra dignidad, y es justo la que vemos ahí. Estima y respeto de la dignidad propia. Vamos a entender esa dignidad. Vamos a comprender un poquito más. La palabra bondad encierra un deber más respecto a ellos, el de la piedad filial. La palabra honrar, yo comenté bondad. La palabra honrar encierra mucho más de lo que simplemente dar la dignidad. Encierra la piedad filial. Y vamos a entender que la piedad filial es justo nuestro deber. No me gusta la palabra obligación, porque a la palabra obligación como que lo estoy haciendo sin que quiera hacer, o no me gusta hacer y me obligan a hacer. Pero es como una responsabilidad de la cual adquirimos en devolver lo que nos han dado. O sea que tenemos no una obligación, pero tenemos una responsabilidad hacia los adultos mayores, hacia nuestros padres y nuestras madres. O sea, que al amor que hay que darles, hay que añadir respeto, las atenciones, la sumisión y la condescendencia, lo que implica la obligación o responsabilidad de cumplir respecto a ellos de un modo más riguroso aún. Todo lo que la caridad determina con respecto al prójimo. O sea que si al prójimo la caridad me indica o me orienta, pues no, a ser tolerante, a ser paciente, a ser comprensivo, a extender la mano, a ayudar en sus necesidades. La piedad filial me indica que lo tengo que hacer de manera mucho más rigurosa con nuestros padres y nuestras madres. Que debemos ser más rigurosos, más firmes, hacerlo con mayor sacrificio a nuestros padres y a nuestras madres, lo que hacemos al prójimo de manera general. Honrar a su padre y a su madre no es solo respetarles, es también asistirles en sus necesidades, procurarles el descanso en su vejez y rodearles de solicitud como lo han hecho con nosotros en nuestra infancia. Ah, pero ya están viejos. ¿Y acaso no necesitan de lo que nos han dado al inicio de nuestras vidas? Nos ponían a trabajar cuando éramos pequeños. Claro que estamos hablando de manera general, porque sí existen casos, ¿no? Y ahí vamos a ver más adelante también que en esos casos, que esos padres y esas madres no fueron tan bonitos o tan buenos como me están diciendo en el centro espírita. Entonces, es diferente, no les debo también la piedad filial. Vamos a ver más adelante eso. Porque si bien es cierto, eso ocurre, ¿verdad? No todos los padres y todas las madres nos han dotado de amor, de descanso, de solicitudes, en fin, de todo eso durante la infancia. Eso no pasa en todos los casos. Pero vamos a ver más adelante cuál es nuestro deber y cómo deberíamos actuar. Sobre todo, debemos prestar atención especial a los padres sin recursos. Es como se demuestra la verdadera piedad filial. A esos que siguen trabajando para sostenerse, a esos que viven en situaciones y condiciones inhumanas, a aquellos que tienen a esa avanzada edad estar pidiendo en las calles para poder sobrevivir, para poder comer. Importante, tenemos que entender, tenemos que comprender. Y normalmente a los jóvenes o los adultos jóvenes les cuesta entender qué es lo que pasa con el organismo
físico, emocional, psicológico de la etapa de la vejez. No me escucha, ¿por qué no me escucha? Si te hablo 10 veces lo mismo. ¿Otra vez te olvidaste? ¿Cuántas veces te he dicho que lo traiga? ¿Ya escucharon hijos hablando así con sus padres? Sí, ¿no? La vejez es una etapa de cambios. Entre ellos, podemos citar los que se producen en la composición corporal con la disminución del agua y el aumento de la masa grasa a expensas de la disminución del músculo. También destacan las alteraciones en el aparato gastrointestinal, con una menor absorción de principios inmediatos, disminución de secreciones digestivas, estreñimiento, etc. El sistema cardiovascular sufre una serie de modificaciones que se deben, por un lado, a la edad y por otro, a los hábitos alimentarios. Esto conlleva déficits nutricionales al disminuir considerablemente la ingesta de alimentos como la carne, el pescado, muchas frutas y verduras. Y por último, varios factores psicosociales como la soledad, la depresión, la limitación de recursos y el aislamiento son circunstancias que deben ser consideradas, entendidas y suavizadas por los hijos con mucho cariño, amor y comprensión. Hay cambios corporales inevitables que uno no elige tenerlos, pero es el proceso de la vida corporal, querramos o no querramos. ¿Y por qué no lo podemos entender? Y tener más paciencia, tener más tolerancia, comprender que su organismo está pasando por un proceso que le dificulta escuchar, que le dificulta entender, que le dificulta hacer un montón de cosas que nosotros ahora tenemos la destreza, pero que no la tendremos igual. Porque tuvieron la paciencia, la tolerancia con nosotros cuando éramos chicos, en que no entendíamos, en que nos tenía que explicar miles y miles de veces lo mismo y que tenían paciencia con nosotros. Ellos entendían que estábamos en un periodo de aprendizaje, que no teníamos nuestro cerebro totalmente formado y que necesitábamos de cierta metodología, en fin, de una serie de cuidados especiales durante los primeros años de vida para poder entender y comprender. ¿Y por qué ahora nosotros no podemos hacer lo mismo? Entendiendo que es un proceso natural del cuerpo, el desgaste, la limitación, la funcionalidad de los órganos. Y por último, ¿no? También, como ya no trabajan, me parece que su mente está más en los recuerdos, ¿no? Pensando en la familia, en los hijos. Así es. ¿No? Y sentirse solos. La soledad, Sí, la depresión, la tristeza, viudos, ¿no? la incapacidad que muchas de las veces la mente tal vez aún muy activa y el cuerpo ya no responde, pues no, a lo que la mente quiere. No es elección de ellos, no, es proceso natural de la vida. Y es importante que entendamos y comprendamos. Ellos dicen, ¿no? Que hasta esos pequeños gustos hay que Correcto. darle, ¿no? Esos gustitos que ellos tienen, que son a veces cosas simples, pero no tengo tiempo. Ajá. No hay tiempo. ¿No ven? Estoy ¿Cuán trabajando, importante estoy es ocupado, no tengo tiempo hacerse para sentir tonterías, ¿no? Eso es lo que hablamos, ¿no? ¿Será que cumplen el mandamiento? Ese que hemos visto a un inicio. Los 10 mandamientos, honrar a su padre y a su madre. Cumplen el mandamiento aquellos que creen hacer un gran esfuerzo, dándoles apenas lo necesario
para que no se mueran de hambre, cuando ellos no se privan de nada, relegándolos en los más ínfimos aposentos de la casa, por no darles en la calle, por no dejarles en la calle, mientras reservan para sí lo mejor y más cómodo. Ahí da mucho para analizar, ¿no? Lo ponemos un cuartito al fondo. Ahí está. Ya tienes un cuartito al fondo, ahí está. Afastamos del convivio familiar, ¿no? Y los dejamos aislados. ¿Será que estamos cumpliendo? Y miren que ese mandamiento a más de 3000 años. Es mucho tiempo. Ujú. En Japón es otra la cultura y el anciano, el adulto mayor tiene un papel preponderante, importantísimo en las decisiones incluso de la familia, porque tiene más experiencia, vivió más. Así es. Un cambio de cultura, ¿no? De ese lado del planeta que nos falta bastante. En el libro de los espíritus, en la pregunta 685, habla también del tema, no solo en el Evangelio. Entonces les invito a leer también. Allan Kardec hizo la siguiente pregunta a los espíritus. ¿Qué recurso queda al anciano que teniendo necesidad de trabajar para vivir, no puede hacerlo? A ver qué es lo que nos han respondido. Creo que ahí mismo había la respuesta. Solo un minutito, vamos a volver un poquito atrás. Ahí está. El fuerte debe trabajar para el débil. Si éste no posee familia, la sociedad debe hacerse cargo de él. Es la ley de caridad. La sociedad, no está diciendo la alcaldía, la gobernación o el gobierno. La sociedad. ¿Quiénes somos la sociedad? En la pregunta está la respuesta. Somos nosotros. Somos nosotros. Si no posee familia, claro. La obligación o la responsabilidad. Muchas veces teniendo familia, intentamos hacernos a un lado, llevándolo a una casa de reposo, pagando muchas veces económicamente un montón de dinero. Otras veces dejamos el asilo con menos condiciones, pero bueno, la familia también. Así es. Y cuando no hay la familia, pues la sociedad. Porque esa es la ley de Dios, ¿no? Y es la que se establecerá en la tierra. Aunque la podamos ver distantes o aunque no la entendamos ahorita mismo. Pero esa es la ley que se va a establecer aquí. ¿Será que corresponde a los padres ya viejos y débiles que sean los servidores de los hijos jóvenes y fuertes? ¿Acaso su madre les regateó su leche cuando estaba en la cuna? ¿Contó sus vigilias cuando estaban enfermos y sus pasos para procurarles aquello que les faltaba? ¿Será que han medido esfuerzos para darnos lo necesario y lo que queríamos? Y que ahora nosotros lo hacemos con tanta dificultad o que renegamos un montón, que nos quejamos un montón. Pero ¿será que no entiende que tengo un montón de cosas que hacer? Ahí para reflexionar, ¿no? No es solo lo estrictamente necesario lo que los hijos deben a sus padres pobres. Deben también darle las pequeñas dulzuras del superfluo, las amabilidades, los cuidados delicados, que solo son el interés de lo que ellos han recibido y el pago de una deuda sagrada. Un compromiso que hemos adquirido. Y ahí está la piedad filial aceptada por Dios. Esa es la piedad filial, ese es el compromiso, esa es la responsabilidad que los hijos tienen con sus padres y madres.
Hasta aquí. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Algún comentario? ¿O no quedó claro lo que es la piedad filial, la relación con el mandamiento de honrar a su padre y a su madre? Ujú. El principio de lo que tú decías, ¿no? De que si no aprendemos a amar y de verdad cumplir el deber con nuestros padres, no estamos cumpliendo con la caridad, no podemos ser caritativos si no conocemos ese amor, ¿no? Y cuando nos convertimos también en padres y dejamos de ser egoístas y empezamos a dar todo por el hijo, ¿no? Es otra enseñanza, pero que también está ahí el amor, ¿no? Entonces aquí aprendí eso, ¿no? Que gracias a ese mandamiento con promesa incluso, ¿no? Para que tus días se alarguen, entonces podemos ser más caritativos. No podemos dar de lo que no tenemos, ¿no? Solo ahí entendemos. Y son más de 3.000 años. Eso es lo que a mí me... Como las cosas son, como hay la armonía, como son sabias, ¿no? Hace 3.000 años nos han dicho eso. Y lo estamos trayendo hoy en una casa espírita. Y que aplica totalmente a todos nosotros. Por eso eran los mandamientos de Dios, pues, ¿no? Ay de aquel que olvida lo que debe a los que le han sostenido su debilidad, que con la vida material le dieron la vida moral, a los que muchas veces se impusieron duras privaciones para asegurar su bienestar. Ay de aquel. Sabemos, ley de causa y efecto, acción y reacción, siembra y cosecha. Eso lo conocemos y prácticamente en casi todas las charlas en nuestra casa hablamos sobre eso. Entonces, la siembra es libre, ¿no? Es libre. Aquí nadie va a obligar a hacer nada. En una casa espírita, en la doctrina espírita, en ningún momento te obligan a hacer nada. Nada es obligado. Te muestran los caminos, nos orientan, nos vienen a contar, aquellos que ya pasaron por esos caminos, nos vienen y nos cuentan, mire, ese camino te lleva a ese, y ese otro camino te lleva al otro lugar. La elección es nuestra. Por lo tanto, la siembra libre. Y la cosecha obligatoria. Entendiendo que enseñamos por el ejemplo, ¿qué debemos esperar de nuestros hijos cuando seamos viejos? Si ellos ven cómo tratamos nuestros padres, si ellos están observando como la foto muestra de la diapositiva, palabras agresivas, gestos agresivos, falta de cariño, estamos educando por el ejemplo a que ellos hagan lo mismo con nosotros en un futuro. Entonces es una misión de los padres educar y conducir para el camino del bien. Entonces, actuar bien para dar el ejemplo, ¿no? Así es. El abuso a los ancianos consiste en causar daño o riesgo de daños serios a adultos vulnerables. El abuso físico se define como causar o amenazar con causar dolor físico o lesiones. Esta definición incluye cualquier lesión no física causada por otra persona. Ya escucharon historias de abusos físicos en personas mayores. Ya hemos escuchado, ¿no? Una que otra vez se ve por los noticieros, ¿no? Los maltratos. El abuso emocional, tan dolido como el abuso físico. Significa causar dolor emocional o mental, angustia o aflicción a adultos vulnerables a través de actos verbales o conducta no verbal. Algunos ejemplos de actos de abuso verbal incluyen intimidación, provocación, uso del poder y el control o la denigración.
las palabras como agreden, pues, ¿no? Estando emocionalmente ya desequilibrado, afectado, por lo que vimos que es una reacción corporal normal, esperada en esa fase de la vida, vienen y abusan, intimidan, amenazan, sufren presiones psicológicas. Es bien importante que reflexionemos. Bien importante. Porque eso pasa a nuestras vistas. Pasa a nuestros ojos en la calle. Por eso es necesario una atención, una alerta situacional a nuestro alrededor. Y repito, es solo a través de la educación que vamos a lograr cambiar. Ese es el proceso, la educación. Es verdad que ciertos padres olvidan sus deberes, porque hasta ahorita hemos hablado de los que cumplieron y que los hijos los devuelven, ¿no? O tienen la responsabilidad de devolverlos. Pero hay muchos padres que no son para sus hijos lo que deben ser. Pero es a Dios que corresponde el castigo o que corresponde la reacción y no a sus hijos. Estos deben censurarles porque tal vez ellos mismos mereciesen que fuese así. Y ahí nuevamente necesitamos entender que esa no es la única vida, que hemos tenido vidas anteriores. Es necesario comprender la ley de justicia, que es la que habla justamente de la acción y de la reacción. Y entender que no es por mi mano, no es a través de mí, que les tengo que castigar porque no me cuidaste bien. O que les tengo que devolver lo que tú me hiciste, el mal que me hiciste. Lo que me pegaba cuando era niño. No soy yo el que le va a devolver. La ley de justicia es la que se hará. Y conocemos y sabemos que no necesariamente es en esa vida. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros adquirimos deudas, rescates, por misericordia divina, lo pagamos en muchísimas encarnaciones y no todo solo en una. Dios nos permite venir una y otra vez a modo de rescatar, a modo de retomar el camino correcto, pero no es solo de una vez, sino no aguantaríamos. No aguantaríamos. Entonces vamos pagando por cuotas, ¿no? Una vida en una cuota, por otra vida en otra, y vamos pagando de poquito. Pero que no seamos los hijos, o que no seamos nosotros el instrumento directo para que esos padres puedan rescatar los errores que han cometido cuando sus hijos eran niños, estaban en la infancia, pues, ¿no? Eso hay que quedar bastante claro también, que si no es venganza, ¿no? Si no sería venganza. Qué amor de Dios, ¿no? Que si pagamos así de a poco y no tendríamos, me parece, ¿no? El valor de pagar en una sola el mismo daño que hemos hecho, ¿no? Cómo es de fuerte el daño que hacemos, que no somos capaces de pagar en una sola. Ni una sola. Pero qué amor de Dios, ¿no? Así es. Somos espíritus inmortales y el envejecer es el proceso natural que se inicia en el momento que nacemos. En esa jornada vamos aprendiendo en las diferentes etapas de nuestra vida. Nuestros padres y madres son espíritus eternos, así como todos. Son valiosos, amados por Dios y por nosotros. Y los personajes se cambian. En esa vida somos sus hijos, ellos son nuestros padres.
vendremos en diferentes posiciones. Sabemos que donde hemos adquirido deudas o donde hemos también construido lazos de amor, volveremos para seguir la evolución. Donde hay una deuda, tendrá necesariamente que haber un rescate. Y volveremos a convivir con estos seres que hoy vinieron como padres y madres, pero podrán venir como hijos, como hermanos, como tíos, como pareja. La reencarnación nos demuestra de que las vidas sucesivas nos lleva a la lapidación de nuestro ser, a la transformación de poco a poco de nuestro espíritu. Y que el mecanismo que se suele dar en este momento aún en nuestro planeta, es el dolor y el sufrimiento que nos lapida, que nos hace salir de la situación que estamos para buscar algo mejor, por no soportar el dolor, por no soportar el sufrimiento. Pero es momento ya de que podamos también evolucionar y aprender a través del amor, a través de la orientación, a través de los ejemplos, porque llegamos a un momento en que vamos a entender que ese mecanismo de la vida, de una manera lógica, nos dice, no hagas daño a nadie, porque ese daño volverá a ti. Entonces yo ya no robaré, ya no mataré, ya no insultaré, ya no lastimaré, ya no seré intolerante, no seré impaciente. Por más que aún permanecemos con esos sentimientos dentro de nosotros, porque aquí no hay nadie perfecto, somos perfectibles y estamos en camino a eso. Pero de manera racional podemos colocar este freno, ese obstáculo en nuestras mentes y decir, oye, no la voy a lastimar, porque sé que seré lastimado. No le voy a insultar, no le voy a gritar, no lo voy a provocar, porque sé que todo eso volverá en contra de mí. Y ahí entra el sacrificio y la fuerza que debemos hacer interna, de aguantarnos, soportar. Pero no estamos solos. Tenemos la oración, esa herramienta increíble que nos lleva a ese estado de serenidad, de tranquilidad, de equilibrio emocional para evitar caernos en errores que lamentaremos en un futuro. Reflexionemos acerca de cómo estamos hoy cuidando y amando a nuestros padres y madres y a todos los adultos mayores que nos rodean, que convivimos, cuando vemos o cuando atendemos, y los diferentes momentos que estamos en la vida, pues si es en el trabajo, si es en el colegio, si es en cualquier situación, si trabajamos en una tienda, en fin, lo que sea, se nos presenta de manera diaria adultos mayores que están pasando por esa fase. ¿No será el momento de que los entendamos y suavicemos y comprendamos esa situación para poder dar amor en lugar de intolerancia, en lugar de falta de paciencia, ¿no? En fin, queridos amigos, ese era el mensaje que quería traerles para hoy. En ese día, que como les comento, supe hace un día, 2 días atrás, de que era el día específico donde se celebra la dignidad del adulto mayor. Y nada más oportuno que encajar con un mandamiento de hace 3000 años atrás. Así que muchas gracias. No sé si tienen una consulta, un comentario, algo que quieran mencionar.
Muy bien, muchas gracias y que Dios nos ilumine a todos. Nos disponemos entonces de mente y de corazón para hacer nuestra oración de agradecimiento a nuestro amadísimo Padre, Padre de toda la humanidad, a nuestro hermano mayor Jesús, que siempre nos acompaña. Agradecer infinitamente estas reflexiones tan importantes que cambiarán nuestras actitudes en el futuro y que harán que nuestra vida sea mejor, más llevadera. Felicidad para nosotros y felicidad para los otros. El cambio de actitud, pensar en amar, accionando con amor. Gracias, Señor, por estas reflexiones tan importantes. Tenemos toda una semana para pensar, actuar y reflexionar sobre nuestra vida y cómo estamos amando a los que nos rodean. Muchísimas gracias, Padre amado. Guíenos siempre y guíenos el resto de la semana y el resto de nuestras vidas. Así sea. Así sea. Y así sea. Muchas gracias, Edu. Agradecemos a los amigos que estuvieron en el Zoom con nosotros. Que tengan todos una feliz noche.